bienvenidos a Consentido. Hugo, antes de empezar algunas preguntas rápidas, ¿cuál es el lugar al cual has ido, al cual no te gustaría volver? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan. Un lugar que no me gustaría volver. Interesante, pero sabes que, que así uno quiera, la vida lo puede poner ahí nuevamente. Entonces, a pesar de que en un principio, por ejemplo, yo tuve ciertos recelos, ciertos momentos, digamos, de alejamiento en algunas zonas, por ejemplo, de la ciudad, que me generaban como cierta incomodidad, considero que ese lugar en particular me aportó mucho. Y eso, aunque no he vuelto, posiblemente sea uno de los lugares que si hoy me preguntas, pues no volvería. Muy bien. Si no te llamaras Hugo, ¿cómo te gustaría llamarte? Cualquiera, yo ya aprendí, no sé si pasa en todos lados, pero por ejemplo mi mamá, nosotros teníamos perro, éramos 4 en la casa, a veces donde mi abuelita y mi mamá empezaba a llamar perros, todo, era yo, pero entonces ya llamaba Andrés, Lombardo, y yo sabía que era, y yo entendía. Entonces, con los nombres pasa similar, pero sabes que a mí me gustaría llamarme eh, como, como, como cometa o algo así que estuviera muy relacionado con el aire. Muy bien, qué bueno que no dijiste Lombardo porque ya estaba preocupado. Cuéntame un gusto culposo, algo que te gusta hacer y que es medio culposo que no lo cuentas mucho. No, pues yo sí tengo un gusto por mmm, el maní cubierto de chocolate. Y, y cuando voy a un supermercado y lo veo, me compro bastanticos paqueticos y me encanta, curiosamente, por la noche tenerlos ahí en la mesita de noche y me voy comiendo un chocolate con maní y ese es como el, el, el gusto culposo. Muy bien, para nuestros amigos de resto de América Latina, el maní son cacahuates con chocolate. Bueno, Hugo, entrando en materia, platícanos un poco una persona que estudia derecho, que entra al sector financiero, inclusive a temas muy regulatorios digamos, de derecho profundo y muy técnicos, y de repente pues por lo menos cuando lo vimos sin miedo y sin timidez, dice, yo soy abogado de emociones. Cuéntanos un poquito primero qué es el derecho de las emociones o qué es ser un abogado de las emociones y un poco de la transición que te llevó de estar en el sector financiero o en el sector regulado a ser pues abogado de emociones. Genial. Duré 21 años en el sector financiero. Tuve cargos de mucha responsabilidad y ciertamente muy regulatorios, pero independientemente yo siempre tenía como esa inquietud hacia el lado de la filosofía, estudié unos estudios en filosofía, estudios culturales, y desde pequeño percibía, posiblemente inconscientemente, la importancia de los estados emocionales a partir de los cuales uno se relacionaba. Y cuando entré en el mundo laboral duro, digamos, de abogado y de compliance, casi el denominador común en muchas de las disputas o las discusiones o de las controversias que uno percibe aparentemente como muy jurídicas, realmente están súper permeadas de emocionalidad, ¿sí? Hay trazas, hay huellas emocionales que si se permite uno, digamos, el abogado que está como tan enmarcado con la definición, si uno se permite darse la libertad de superar por unos minutos esa limitante normativa,
es muy posible que la controversia jurídica se diluya y ya uno desaparece, digamos, de la escena. Eso siempre me ha gustado y estudié Derecho precisamente por ese acompañamiento que el abogado, digamos, tenía. Obviamente, creo que a todos nos es familiar el tema del médico de familia y del abogado de la familia. Es decir, las familias tenían una persona de mucha confianza que era su médico y su abogado. Y a mí ese acompañamiento, ese ir andando con las personas, me parecía genial, porque te permitía observar a partir de la experiencia del otro los pasos de uno. Y eso es realmente muy valioso. Y yo entré, digamos, en esa lógica y tenía el aroma fresco de las emociones. Y yo, poco a poco, fui conformando, digamos, como un método a partir del cual yo diferenciaba entre lo jurídico y lo emocional con mucha facilidad. Por decirte un ejemplo, yo tenía mi oficina y ahí había pues una mesa y para recibir a la gente, pero el vicepresidente lo que me decía era que yo no tenía oficina, que tenía un confesionario, porque la situación particular se podría ir resolviendo a medida que uno fuera, digamos, sacando los estorbos emocionales en la mayoría de los casos y dándole pase a los facilitadores emocionales. Y, digamos, sí fue un acto consciente, muy consciente, duré pensando, digamos, mi transición mucho tiempo, eh, evadiendo en un principio como ese deseo, esa inclinación, digamos, natural que yo tenía por el análisis emocional y también enfrentando el lado, digamos, más oscuro que le permite a uno vivir el miedo, ¿no? Porque es un salto y eso me enriqueció muchísimo, eso me enriqueció mucho, enfrentar mis miedos, mirarlos de frente, eh, percibir eh, cómo me portaba yo con miedo y cómo me portaba yo sin miedo, qué claridad mental podía tener yo cuando tenía un estado de confianza y cuando tenía como esa inseguridad de decir, estaré dando un paso bien, ¿será que yo me estoy inventando esto? Y alrededor mío tuve la fortuna de tener el abrigo de mi familia y de mis amigos, los amigos, digamos, del colegio. Y eso, y eso me llenó de confianza, eso me llenó de seguridad, eso me llenó, digamos, eh, los, los vasos sanguíneos, la última célula de mucha fe y de mucha confianza. Y sobre todo de mucha aspiración a ser cada vez mejor para poder brindar lo que pueda saber o como lo pueda ver a los demás. Y eso fue lo que hice hace 7 años. Eh, Dejé los cargos organizadamente y me dediqué a ser abogado de emociones. Ese apellido de Casada, abogado de emociones, eh, tiene como dos aspectos, digamos, uno obvio, y es que yo sigo apreciando mucho el rol del abogado, ¿sí? El abogado tiene un rol supremamente fundamental, posiblemente mucho más fructífero si se consulta al abogado antes de los problemas, ¿sí? Igual que a los médicos, es decir, uno va al médico cuando ya está en la mala y uno va al abogado también cuando ya está casi que, que, que con el problema en el cuello. Y la idea, digamos ya simbólica, es que abogado representa con mucha fuerza toda la lógica, la connotación muy positivista, muy masculina, muy racional del tema, mientras que las emociones representa la parte mucho más del polo a tierra, de la aglutinación, de lo femenino, de lo que podría permitirme a mí concebir ciertas realidades que con esta lógica tan rígida y tan estricta posiblemente me la estoy perdiendo. Y ese es el matrimonio, digamos, del título
o del sobrenombre o de la disciplina que estoy tratando de implementar día a día con más énfasis en lo interior. Es decir, aquí también ha habido un desplazamiento como en lo jurídico, ayudar desde lo jurídico, metiéndole la emocionalidad y solucionando temas, pero se me ha ido, digamos, transformando y lo he permitido y me he dejado sorprender por eso, que he permitido que eso mismo que yo tenía, pues se vaya convirtiendo como en una especie de acercamiento hacia el interior. ¿Quién es tu típico cliente hoy en día? Hoy en día el típico cliente es el individuo. Yo he pasado por varios ciclos, es decir, primero fue la corporación, fueron charlas, fueron gentes, digamos, agrupadas con un propósito, pero cada vez más es necesario incluir al individuo, la persona natural que hace parte de cualquier grupo, familiar, corporativo, empresarial, hasta social. ¿Por qué? Porque la evidencia, esto en últimas es abogado, razón, yo necesito datos, hechos, cifras, seguimientos, comportamientos, y lo emocional pues tiene aromas a otras realidades. Pero si yo espero que otro haga el ejercicio por mí, estoy perdiendo, digamos, una gran oportunidad real y concreta de la transformación. Estamos esperando una pequeña aspirina, o digamos, en otro lugar, acetaminofén, que me lo tomo y me calme, pero yo estoy dejando en poder de otro el cambio interior mío. Hemos tenido una tendencia a depositar en el otro lo que yo debo hacer, y más en el mundo emocional, y ni se diga en el mundo ya espiritual, que a mí me gusta verlo como desde ese punto de vista. Entonces, aquí el típico cliente me paga para que él trabaje, y eso es fabuloso, porque necesitamos el compromiso de la persona para lograr el resultado. Oye, en el mundo corporativo, y déjame, pero en el mundo en general, eh, nosotros fuimos educados en algunas generaciones un poco menos, evidentemente menos ahora, pero fuimos educados primero bajo una premisa y es separa el cerebro del corazón. El corazón es un mal consejero del cerebro. Entonces, separa esos dos, porque cuando te guías por el corazón cometes errores. El cerebro es el ser dominante, el alfa del sistema humano. Eso obviamente hoy en la metaneurología está más que mandado a recoger desde el punto de vista del número de neuronas que puede tener hasta el estómago. ¿Por qué nos empeñamos socialmente en etiquetar un comportamiento establecido en las personas y consecuentemente, en la medida que las emociones son las que guían el comportamiento, un set emocional adecuado versus un set emocional inadecuado? Y cuando vemos el set emocional inadecuado, le ayudamos a las personas a adecuar su set emocional a un estándar. ¿Por qué ocurre eso y cómo se ve eso frente a la realidad de hoy? Claro, mira que nosotros tenemos una aproximación siempre a partir de definiciones. Nos educaron a partir de definiciones. Y si uno recuerda, la definición que desde pequeño tuvimos de ser humano era animal racional, en donde animal era la representación simbólica de todo lo que, digamos, se llamaba en la Edad Media también como las pasiones, ¿no? Como la parte de las pasiones. Y lo racional, lo que elevaba un poco y le daba el estatus realmente al hombre. Entre animal y racional, con esa definición, pues no tiene uno muchas opciones para sentirse bien, ¿no? Tiene que escoger entre una variable muy sencilla. Pues claro, todos queremos ser entonces lo que eleve. Y entonces yo me inclino
hacia la racionalidad como elemento definitorio del ser humano. Y cuando hablo de elemento definitorio es que no hay otra posibilidad de ser realmente ser humano sino siendo racional. Y pone la disputa, digamos, en una polarización absurda, porque desvinculan lo que en ese momento y en esa definición puede llamarse animal con lo racional, siendo que la parte que podríamos considerar animal tiene un simbolismo muy fundamental y es nuestro territorio básico, que es el cuerpo, nuestras inclinaciones básicas, que son la voluntad, nuestras energías más profundas y más fuertes, que son nuestras energías sexuales. Y entonces, lo interesante del tema es que eso en realidad es polaridad dinámica, pero conceptualmente logramos dividirlo. El problema está en que en nuestra vida sabemos y vivimos en polaridad complementaria. A ver, No hay forma. tradúceme en español la polaridad dinámica y complementaria porque ahí ya me perdí. Entonces, hay una cosa, unos son polos. Nosotros tenemos polos. Hay un polo masculino, un polo femenino o una, digamos, sí, energía femenina, energía masculina, positivo, negativo, yin, yang, blanco, negro, como uno lo quiera ver. Esas no son polaridades, no son extremos, no son cosas desvinculadas, no son que yo estoy en la luz y yo estoy en la oscuridad, que yo soy hombre o que yo tengo energía masculina o que tengo energía femenina, acá no es de género. No significa que yo sea bueno, que yo sea malo, sino que estamos entrelazados con la polaridad dinámica y eso significa que yo en muchas de las circunstancias de mi vida tengo luces y sombras, tengo aspectos que brillan y aspectos que opacan, tengo reacciones muy masculinas y reacciones con energía femenina. Yo puedo abrazar, pero también puedo ahogar. Yo puedo acariciar, pero también puedo golpear. Yo puedo decir te quiero y también puedo decir te odio. Y empieza uno a darse cuenta que en la vitalidad, en el día a día, somos, en el día a día es inseparable esa polaridad. ¿Y por qué hemos Y la querido, volvemos conceptualmente polarización. Y ahí donde ahí donde se nos complica la vida, porque y por qué, empezamos a ser incoherentes. en ese sentido, Hugo, cómo, cómo estereotipamos al ser humano? Porque somos bien contradictorios como humanidad. O sea, nosotros buscamos la autenticidad, pero es la autenticidad a mi manera. O buscamos diversidad, pero diversidad encajonada dentro de determinados parámetros. La pregunta es, ¿socialmente estamos obligados a contener las emociones? ¿Estamos obligados a modular las obligaciones las emociones para ser socialmente viables? ¿O debemos vivir un despertar emocional donde las emociones estén a flor de piel y libres? Claro. Mira que aquí hay una línea muy delgada, vinculándolo con lo que veníamos. Como hemos privilegiado la parte racional de la definición nuestra, pero eso es inseparable de la emocionalidad. Hemos dado un énfasis a la racional, absurdo, es decir, siglo XVIII, XIX y XX está eso, y por algún lado nosotros tenemos que equilibrarnos, por algún lado, y empezamos a sacar la emocionalidad. Pero la emocionalidad que está saliendo es una emocionalidad en esta época muy efervescente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la emocionalidad, es decir, que surjan tus emociones y deja libre, de pronto es un mensaje que tiene una inclinación a buscar equilibrio, pero que en la práctica puede ser muy peligroso, porque entonces salen las lógicas de, entonces si estoy de mal genio, si me invade la ira, a mí me dijeron que florezca la emocionalidad y entonces voy y desbarato y rompo la ciudad
y si estoy en desacuerdo con algo, salgo y vuelvo un 8 la propiedad privada, o vuelvo un 8 mi prójimo, o vuelvo un 8 la familia. Y empezamos a tener la necesidad de flexibilizar nuestra mente para poder comprender históricamente que estamos en un proceso de equilibrio y que esa emocionalidad, aun cuando ahora parezca como efervescencia meramente eh, impulsiva, la emocionalidad tiene que irse decantando y tiene que irse matizando, tiene que irse evaporando para que sea un estado aromático del ser humano. Lo que tú La estás diciendo emocionalidad, es, desde mi punto de vista, dime. lo que tú estás diciendo es que la razón por la cual América Latina está en fuego, con la gente en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Guatemala, en México, está en las calles, sin representación alguna, quejándose de la vida, pero no se sienten representados por nadie, obedece a un principio de efervescencia emocional que debe ser balanceado por un proceso de racionalidad. La razón siempre va a ser un elemento fundamental. Hoy día en América Latina y en el mundo en general estamos viviendo la tensión de los dos extremos. Póngale el nombre que le ponga. Derechas, izquierdas, militarismo, no militarismo, juventudes y los que tienen una visión diferente. Estamos peleando energéticamente con estructuras muy establecidas. Estamos viendo una estructura demasiado sólida y si la consideramos sólida, parecería haber la necesidad que para cambiarla hay que destruirla. Y empieza a haber una opacidad comunicacional muy tenaz. Y es que lo que uno creería ser un beneficio para la sociedad y es Internet, son las redes sociales. Empieza a ver eso como un poco de arena que cae en el panorámico del carro y que uno mueve el limpiabrisas y opaca absolutamente la visibilidad. Estamos inundados de información y estamos inundados de datos, pero curiosamente, entre más datos y más información, menos conocimiento. Eso es una dinámica que es muy particular de estos momentos. Usted puede encontrar cualquier cosa por la red y empiezan a haber tantas discusiones, tanta información, si es falsa o no, si es él el que está diciendo o no, si eso es información, dato o opinión, si eso es conocimiento constructivo o especulativo, si viene de la evidencia o del... Y empieza usted a tener la posibilidad casi que quiere escapar de tanta información. Y con eso lo que hacen es estimular los detonantes emocionales. ¿Sí? Los detonantes emocionales son bastante difíciles de administrar porque son efervescentes. Tú mezclas la pastillita de una pastilla efervescente con agua y no hay nada que la pare. Hay que dejar que las cosas decanten y se transformen. Hablemos un poco de esa, digamos, de esa visión. Estamos ya por terminar el programa del día de hoy, pero platica un poco de cómo opera eso en la vida diaria y en la vida, digamos, del individuo o del individuo padre, madre, hijo, sobrino, trabajador, empleado, jefe, ese balance emocional, porque estamos hablando por una parte, y me parece muy interesante el planteamiento, es no puedes ser excesivamente racional porque estás desbalanceado, no puedes ser excesivamente emocional porque estás desbalanceado. Pero eso frente al patrón de comportamiento, ¿cómo debe hacerse la expresión de las emociones para validar la emoción frente al otro? Claro, claro. Mira que la expresión de la emoción es algo que surge y se da. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque la emoción se expresa químicamente por el cuerpo.
Cuando yo tengo una expresión química en el cuerpo, la emoción ya ocurrió y ahí está y se disolvió. Es como la pastilla efervescente. ¿Dónde entra el asunto? Que la racionalidad plantea y toma esa circunstancia y la empieza a convertir en otra cosa. Por ejemplo, yo puedo estar al lado en un restaurante, estamos comiendo tranquilamente, pero la mesa del lado tiene una discusión y se tiran la vajilla y la comida y la emoción del temor, del miedo, surge inmediatamente y mi cuerpo puede palidecer, puedo entrar en dificultad respiratoria, me pueden sudar las manos, puede haber hasta una reacción de querer huir. Más sin embargo, a mí el administrador me pregunta, ¿cómo está? Yo convierto miedo, inseguridad, peligro en, no, estoy muy bien, estoy tranquilo. Y empieza una incoherencia. ¿Por qué? Porque nosotros usamos la razón para ocultar nuestra emocionalidad. Tenemos un apego a la asepsia emocional. Tenemos un ¿Cómo apego a que soluciono? todo está perfecto. ¿Cuál es la medicina para la asepsia emocional? La medicina para la asepsia emocional no hay sino una medicina y es conocerse. La única medicina para la asepsia profundamente emocional es conocerse. ¿Por qué? Porque en el acto de conocerse, que es un trabajo de toda la vida, y ojalá a uno no se le vaya la vida sin alcanzar ciertos propósitos en ese tema, digamos, para mí ese mensaje del 2020 y 2021 es, oiga, despierte que este viaje es muy corto para lo que usted tiene que trabajar realmente. Y la única medicina es conocerse, porque cuando me conozco, reacciono muy distinto. Fíjate que lo que decían digamos, los textos sagrados casi siempre aluden a la bondad del estado de niñez, de esa ingenuidad sana y amable de los niños. Fíjate cómo reacciona un niño. Está jugando, el uno no le quiere prestar un juguete al otro, pelean porque el uno no me prestó el juguete, se agarran del pelo o lo que sea, le cuentan a los papás, pero los niños a los 30 segundos están nuevamente jugando, porque ellos no cogieron la emoción y la transformaron en un concepto, mientras que los papás se pelean, ya no vuelve a esa casa, a mí ese niño definitivamente no me gusta, es muy brusco, o es muy envidioso, es muy egoísta, Hugo, o le pongo un rótulo, claro. el camino de conocerse es un camino largo. Es un Quisiera camino largo. cerrar un minuto y medio con tus palabras, porque aquí hay mucho contenido. ¿Cuál es el camino para conocerse y cuándo está uno en el estado emocional? ¿Cómo llegar al estado emocional adecuado? Partiendo después, no estoy usando la palabra perfecta, sino Sí, sí, cuál es sí, el sí. camino del autoconocimiento y cuál es la manera con que a través de la emoción y la razón llego a un estado emocional adecuado. Claro. Mira, dentro de lo conceptualmente el diseño que yo tengo, el camino es el siguiente. Yo tengo la razón y tengo el co-razón. Es decir, que yo tengo un acompañante de viaje que he ignorado durante mucho tiempo. Y ese acompañante de viaje es el co-razón, el que le colabora a la razón. La razón por sí misma nunca va a lograr un estado emocional ni espiritual. Por sí, por eso es que tienen que tener un acompañante, un trabajador y un colaborador. Un gerente solo no hace nada, necesita colaboradores que trabajen al lado de él. La razón necesita co-razón. Y la conexión entre la razón, que uno la ubica conceptualmente en la mente, digamos, en la cabeza,
en lo que yo puedo pensar, resolver, tiene que conectarse con el corazón. Esta distancia, que parece corta, implica un largo camino. Ese camino tiene obstáculos, tiene señales, tiene huecos, tiene dificultades muy profundas. Si uno va por el camino de la conexión razón con razón, por una autopista pavimentada, con iluminación, con zona de alimentación, y por ahí creo que no va. Es ¿Por dónde muy arrancó? difícil. ¿Por dónde arrancamos, Por Hugo? donde ¿Cuál es el primer uno paso? tiene que arrancar. El siguiente paso, y yo creo que ese El es el primero, más perdón. importante, el más importante es, Juan, escuchar, estar atento y aprender. Nosotros constantemente cometemos errores, pero no aprendemos de los errores. Tenemos incrustada la canción, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es una necedad. Yo puedo tropezar muchas veces, pero no con la misma piedra. Yo puedo ¿Cómo, tropezar cómo lo hago infinidad yo de solo? veces. ¿Cómo lo hago yo solo? Necesito un acompañante para Tiene eso. que ser, no, uno necesita acompañantes, pero el trabajo es individual. Necesita acompañantes, desde pequeños tenemos acompañantes, es decir, los compañeritos de uno, los enemigos de uno, los amigos. Digamos, el matrimonio tiene una función simbólica muy importante y es que usted debe aceptar parte de su sombra. Por eso es que hoy día los matrimonios no duran, porque la parte simbólica no la ha rescatado. Lo que me incomoda a mí posiblemente llegue con la persona con la que va a compartir mi vida, pero eso tiene una gran utilidad profunda, y es que ¿por qué me está incomodando algo que hace esta persona? Y En, ser lo más genuino en eso te va a llevar a un crecimiento interior muy, muy, muy importante. en 30 segundos nos están viendo Es cerca, que esto se cerca, puso bueno. cerca de 100 personas, pero estamos llegando al final. En 30 segundos, Hugo, cualquiera de las personas que nos están viendo o que nos van a ver después, 30 segundos, ¿por dónde se acaba esta grabación, terminan de verlo y quieren empezar este camino? Danos ese paso ese baby step, el paso de bebé de las preguntas, de las dos preguntas que hay que hacerse. Mira, no son preguntas, son condiciones. Es decir, uno a los niños les permite dar esos pasos de bebé porque hay dos condiciones. ¿Puede? ¿Soy capaz? Esa es la primera condición, darme cuenta de que soy capaz. Y la segunda, estar abierto a las dificultades. Fíjate lo importante que es el paso de bebé, yo lo suelto porque él es capaz. Y nosotros, por alguna razón, pensamos que todo el mundo es capaz, pero yo no. Todos son felices, pero yo no. Los demás se les facilita todo, pero yo no. Y eso es muy, muy difícil. Esos son los dos primeros pasos. Difíciles. A uno se le puede ir la vida dando esos dos primeros pasos, pero solo los puedes dar tú. Así estés rodeado de mucha gente, así el papá lo lleve a uno de la mano, lo pongan en caminador, lo que sea. Solamente puede dar los pasos el niño, el bebecito. No hay otra opción, no hay otra opción. Y ese es el gran reto existencial del ser humano. Todo lo que uno hace en la vida, todo, lo corporativo, lo familiar, lo social, tiene una tangencial relación con la espiritualidad, con el ser humano, con esa pregunta de quién soy yo. Ahí está. Entonces, disponerse a eso, dejar distracciones, enfocarse, tener el esfuerzo, saber que tropecé con esto, pero que aprendí. Es decir, el error per se y por sí mismo no enseña.
Uno tiene que tener la inclinación a aceptar el error y ver qué pasó ahí. Pero uno quiere no cometer errores y eso es, digamos, complejo. Yo me acuerdo cuando niño, se acuerda que uno le ponían, uno caminaba y había de todo. Las puertas se cerraban, eran de hierro, los perros estaban ahí, lo tumbaban a uno, uno comía de la comida del perro, era una vida casi que aprenda a las buenas o a las malas. Ahora uno le pone a los niños protectores en todo lado, la cama tiene un colchón de no sé qué, el piso es de no sé qué, cuidado con eso, no lleve los... Y eso se empieza a aprender ya grande. Entonces usted ve en las empresas hoy día personas que ya son profesionales y todo, pero tienen como un apego a lo liso, a lo adecuado, lo que tú llamas adecuado, que es, ojalá pase esto con la sutileza suficiente para que a mí no me pase nunca nada. Y eso es bien complejo. Ya nos apagaron la luz. Ya, nos apagaron la luz. Hugo, muchísimas gracias. Creo que es, digo, esto va para una larga discusión. Me rescato particularmente el balance entre la razón y la emoción. Y, y ese término de abogado de emociones, finalmente, y no quiero abusar de la práctica, pero finalmente se trata de abogar, o sea de gestionar, que eso es lo que hace un abogado, de gestionar por la emocionalidad nuestra y la de los demás. Y eso naturalmente se conecta con nuestro, este episodio 2, que es el que busca encontrar a través de la humanidad de los demás el sentido de la propia. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos los que están viéndolo en vivo y los que lo van a ver después. Lo podrán ver también tanto en YouTube como en LinkedIn. Nos estaremos viendo en el siguiente programa de Consentido en un par de semanas con una persona completamente diferente. Un abrazo muy especial a mi Muchas gracias, querida Juan. Estela Vanegas, que me da mucho gusto saludarla. Y Hugo, a ti por tu tiempo y a todos los demás que nos han venido comentando. Muchísimas gracias a todos y la idea es que podamos a través de esto mejorar un poco. Muchas gracias, Juan, a ti, a los que hicieron posible esto, a los que nos escucharon, y espero que sea de mucho beneficio para todos, así sea una pequeña palabra que los haya tocado, que les haya generado alguna vibración particular, anótenla, reflexionenla y denle tiempo para entenderse. Tus datos de contacto, Hugo. Abogado de emociones, estoy en LinkedIn, en YouTube tengo ahí el canal, y ahí están los datos. ¿Correo es cuál? El correo abogadodeemociones@gmail.com o abogadodeemociones@hotmail.com y, y ahí está el resto de cosas. Muy bien. Muchísimas Oh, a gracias. ustedes, muchas gracias. Un abrazo, saludos a todos y no se nos Disfruté olvide mucho. encontrar sentido a nuestras vidas. Un abrazo y nos vemos en 2 semanas con el siguiente episodio de Consentido.